Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, y esta será la última parte de nuestra serie acerca de los orígenes que tienen que ver con la creación en Génesis 1. Llegamos a la conclusión de la historia de 6 días de la creación. Ahora permítame resumir lo que hemos aprendido hasta hoy. Con respecto al origen del universo, únicamente hay 3 opciones. Solo hay 3 opciones. A la opción número 1 la podemos llamar evolución materialista. La evolución materialista afirma que el universo entero, como ahora existe, llegó a existir de la nada. De alguna manera aparecieron en medio de la nada algo vivo en una sustancia que a lo largo de billones de años se mutó hasta convertirse en el universo complejo y vasto en el cual ahora vivimos. Esa es la evolución materialista y esa es la opción 1. La opción 2 es la evolución teísta. Teísta, refiriéndose a Dios. La evolución teísta afirma que Dios existe y Dios fue la mente original y el poder original que echó a andar y puntualizó la evolución con varios actos creadores a lo largo del proceso. Entonces tiene a Dios involucrado inicialmente. Pudo haber tenido a Dios involucrado en otros puntos, pero la evolución es el proceso que Dios usó a lo largo de billones de años mediante mutación y cambio para llevar al universo al punto que ahora lo conocemos. La única otra alternativa que usted tiene es la creación divina. Y la creación divina afirma que el Dios eterno, todo sabio, todopoderoso e incambiable, hizo el universo como existe ahora. Y que Dios creó todo de la nada al hablar e hizo que existiera. El creacionismo rechaza cualquier forma de evolución. La creación divina afirma que Dios creó todo la manera en la que existe en la actualidad. Obviamente, dentro de ciertas plantas y ciertos animales hay variaciones, pero las categorías permanecen iguales como Dios las creó de manera original. Y francamente no hay otras opciones. Y hemos visto la primera opción. La primera opción, esto es la evolución materialista, sabemos que no puede ser verdad. No puede ser verdad porque la evolución es posible, porque el azar no es nada. El azar no es una fuerza y nadie por nada es igual a nada. Nadie por nada no es igual a todo. El azar no puede resultar en nada. Si nada existe, nada puede existir. También sabemos que el sistema de vida, el ADN, las cromosomas, el código genético, la información codificada en toda célula viviente, evita que la evolución sea una realidad, porque ese código determina lo que esa célula viviente va a hacer y no puede hacer, más allá de lo que está programada a hacer, y por lo tanto no se puede convertir en algo superior a lo que es. Si algo no cambia, si es inferior, produce algo menos, no algo más. Entonces sabemos que la evolución es imposible. La segunda opción es imposible por las mismas razones que la primera, porque la evolución es imposible y no hay ninguna evidencia verdadera, precisa, científica, que la vida en absoluto, cualquier vida, jamás ha evolucionado al punto de convertirse en otro tipo de vida con un nuevo código genético y un nuevo ADN. También rechazamos la evolución teísta, la segunda opción, porque el Dios que es eterno, el Dios que es sabio y poderoso, incambiable, se ha revelado a nosotros y nos ha dicho cómo creó el universo. Y no nos dijo que Él usó procesos evolucionarios. Hemos estado aprendiendo en Génesis 1 y 2 y es afirmado a lo largo de las Escrituras que no hay nada en ninguna parte de las Escrituras que indique algo diferente de que Dios creó todo como lo es, sin el uso de ningún proceso evolutivo. Eso nos deja únicamente con otra opción, y es la tercera opción, y es la creación divina. Dios creó todo como es ahora. Eso tiene sentido científico. Eso es lo único que tiene sentido científico. Como le he estado diciendo, los evolucionistas están teniendo muchas dificultades para probar la evolución, y la razón por la que no la pueden probar es porque no sucedió. ¿Cómo llegó a existir el universo? Y el único registro preciso es el registro divinamente ordenado e inspirado aquí en Génesis 1. La Biblia nos dice que Dios creó el universo en 6 días solares, 6 días de 24 horas. Y las genealogías de Génesis, el rastreo de las generaciones del hombre, indican que el periodo de creación de 6 días ocurrió probablemente de 6 a 7,000 años atrás. Eso es todo. Esto es lo que la Biblia dice y simplemente estoy resumiendo lo que ya aprendimos. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Es inspirada y es inerrante.
Esto es inequívoco, no se puede discutir contra esto. La ciencia nunca ha llegado a producir algo que pueda refutar la creación divina. De hecho, por otro lado, nunca han llegado a producir algo que pueda probar la evolución. Ahora, cuando Dios comenzó la Biblia, Él inició la revelación con el registro histórico de la creación. Así es como comienza la Biblia, porque la creación es el cimiento de toda la historia y toda teología. La creación, de hecho, es el cimiento de toda la verdad y toda la religión verdadera. Si el universo llegó a existir por la creación divina, hay Dios. Y debido a que hay Dios, Él está a cargo, Él es soberano y Él establece las reglas. Todo eso es establecido como el cimiento en la creación. Y le he estado diciendo que la Biblia debe ser tomada seriamente en Génesis 1 y 2 como en cualquier otro lugar, tan seriamente como Juan 3:16, tan seriamente como Romanos 3:23, tan seriamente como cualquier otra parte de las Escrituras. Y cualquier cosa menos que un compromiso total con la integridad de la verdad de Génesis 1 y 2, cualquier cosa menos que eso, cuestiona las Escrituras y cuestiona la precisión y la autoridad de Dios y le da un golpe en contra de Dios. Douglas Kelly, quien ha escrito un libro muy útil, al cual me he referido varias veces, llamado La creación y el cambio, dijo, y cito, si evitamos lidiar con lo que la Biblia dice acerca de la creación del universo material, entonces hay una tendencia para que la religión esté desconectada del mundo real. O para cambiar la ilustración, hay una tendencia de colocar las Escrituras y el cristianismo en un closet de vitral que no impacta la esfera de tiempo y espacio. Fin de la cita. Usted no puede volverse místico acerca de Dios el Creador sin ser místico acerca de todo lo demás que las Escrituras revelan. No puede estar dudando y cuestionando y minando las declaraciones de la Biblia acerca de la creación sin minar todo lo demás que también la Biblia dice, y esto de hacerlo de manera potencial. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador, comienza con aceptar a Dios como Creador. Y el problema verdadero del siglo XX, el problema verdadero de un mundo posmoderno, no es que rechaza a Jesucristo, sino que rechaza a Dios como Creador. Y como consecuencia ni siquiera sabe quién es Jesús o cómo encaja. Y si usted rechaza a Dios como Creador, eso, creo yo, es la causa de toda pérdida humana. Es la causa de vacíos en el pensamiento humano. Es la causa de toda la desviación filosófica. Por otro lado, cuando usted cree que Dios es el Creador y Él creó exactamente como lo reveló en Génesis, eso establece el cimiento para toda verdad, porque entonces Dios es soberano y toda la verdad y toda autoridad fluye de Dios acerca de todo. Y creo que hemos estado diciendo esto, simplemente lo repetiré brevemente. Pero lo triste es que la Iglesia se ha subido a este vagón de la evolución teísta y ha sido parte de minar su propia credibilidad, ha sido parte de minar su propio evangelio, ha sido parte de minar su propio mensaje. Y han sido contribuyentes a la pérdida de la humanidad al desconectarlos de un Creador soberano y santo. Y cuando la Iglesia demanda seriamente que la gente reconozca a Dios como Creador y soberano y sustentador y consumador del universo, tiempo, espacio, cuando la Iglesia le dice a la gente de manera inequívoca que Dios está actuando en la historia humana, que Dios está más que solo actuando, Dios está controlando la historia humana, Dios ha establecido las reglas y los estándares y Dios es el juez de toda vida, cuando eso está establecido, entonces los hombres se vuelven responsables a Dios, entonces la Biblia, entonces al Evangelio y entonces Jesucristo se convierten esencialmente críticos porque revelan a Dios, sus mandatos, sus leyes, sus promesas, sus propósitos y su salvación. Y afirmamos esta tercera opción de que Dios creó el universo entero como es, y lo hizo en 6 días de 24 horas, 6 a 7,000 años atrás. Y a lo largo de nuestra serie he tratado de mostrarle muchas indicaciones científicas de que cualquier otra idea fuera de esto es insensatez. De hecho, en nuestra serie hemos descubierto que los evolucionistas han construido una casa de cartas y todas sus pruebas de la evolución han terminado en el suelo cuando son examinadas honestamente. Entonces, hemos llegado a Génesis 1 con la confianza de que esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y en Génesis 1 tenemos el único registro de la creación que es verdadero.
No creerlo es el más serio de los crímenes porque rechaza a Dios y a su palabra. ¿Y qué es lo que Génesis 1 dice? Observa el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración de resumen. Eso es realmente todo lo que usted necesita saber. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra fue creado por Dios. Y después, comenzando en el versículo 2 y hasta el final del capítulo, versículo 31, se dan los detalles de ese resumen del versículo 1. El versículo 1 simplemente dice que Dios creó los cielos y la tierra. Comenzando en el versículo 2, desarrolla cómo hizo eso. Se dan los detalles. Y revelan claramente que hubieron 6 días de la creación, de hecho, 6 días solares identificados como mañana y tarde, o tarde y mañana. Un periodo de luz seguido por un periodo de oscuridad, como en cualquier día normal. Y hemos aprendido que en el día 1 Dios creó la luz junto con el material para el resto de su creación. En el día 2 Él creó el mar y los cielos. En el día 3 Él creó la tierra y las plantas. En el día 4 Él creó las luminarias, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. En el día 5 Él creó las criaturas marinas y las aves de los cielos. Y en el día 6 Él creó los animales terrestres y al hombre. Y aquí es en donde nos encontramos. Pase al versículo 24. Este es el día 6. Y Dios dijo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Ahora, la última vez que vimos los versículos 24 y 25, hablamos de los animales terrestres, y los vimos, de acuerdo con esos versículos, divididos en 3 categorías. Tanto el versículo 24 como el 25 mencionan esas 3 categorías también, y el versículo 26 repite algunas de ellas. Está la categoría del ganado, o las bestias, los cuales dijimos que son los animales domésticos, animales que pueden ser domados. Están las serpientes, refiriéndose a cualquier cosa que vive, que está cerca del suelo, desde insectos a roedores y muchas otras cosas, reptiles y demás. Y están los animales de la tierra, que sin duda se refieren a los animales más grandes, no domesticados, de 4 extremidades que caminan sobre la tierra. Dios entonces, al crear esos animales, colocó o dio los toques finales en el ambiente para el hombre. Y después llegamos a los versículos 26 y 27, y esto es lo que comenzamos a ver con cierto detalle la última vez. Entonces Dios dijo que todo estaba listo. El universo entero ha sido creado con el propósito de que el hombre viva en él y que vea la mano de Dios declarada a través de esto, a través del firmamento y a través de las bestias del campo, los cuales le van a dar gloria, como dijo el profeta Isaías. Dios creó un mundo entero, un ambiente entero, para que el hombre pudiera ver el genio creador maravilloso de la mente de Dios y Dios pudiera demostrar su belleza, su orden a través de todo el mundo creado y Dios pudiera proveer un ambiente el cual despliega su gloria. Y después, para concluir, una vez que todo está preparado, la casa está hecho para el hombre. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí se nos presenta la corona de la creación, la cual es el hombre. Y no tengo tiempo para entrar en lo que vimos la semana pasada, pero estuvo muy involucrado y fue muy importante, y espero que usted escuche la grabación. Si usted va a escuchar una grabación en esta serie, probablemente debe escuchar esta, aunque todas ellas, si se ha perdido alguna, le beneficiarían. Comenzando con esta declaración,
hagamos al hombre. Detengámonos en ese punto. Hay 4 características en la creación del hombre que se bosquejan aquí. 4 características. La primera es la más importante. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después se dice de manera inmediata de otra manera, conforme a nuestra semejanza. Allí en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Como si de alguna manera no hubiéramos entendido el punto que se repite 4 veces. El hombre es hecho a imagen de Dios. Se repite de nuevo en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 1. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ahora, ¿qué significa ser hecho a imagen de Dios? Significa que usted no es un animal. Significa que usted no es un animal más elevado. Significa que usted no evolucionó de un mono o de un orangután o de cualquier otra cosa. Desde el principio el hombre fue creado siguiendo un patrón divino, hecho conforme a un patrón divino, en lugar de hecho conforme únicamente un patrón terrenal, material. Y por cierto, Él es el único ser vivo en el universo de tiempo-espacio hecho conforme al patrón divino. El hombre es trascendente. La parte más pura del hombre no puede ser reducida a una fórmula química. La parte más genuina del hombre, o más la esencia misma del hombre, no puede ser vista en ADN. No puede ser encontrada en los cromosomas. No puede ser encontrada al diseccionar su cerebro. No puede encontrarse al abrir su corazón. No puede ser encontrada al estar analizando su sistema nervioso. Puede tomar todos los experimentos científicos que quiera sobre la anatomía de un ser humano y nunca va a descubrir la verdadera parte del hombre, la cual es la realidad intangible de que es un ser trascendente que no tiene componentes químicos. El hombre es distinto de cualquier otra criatura creada. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se hace una asombrosa declaración. Todo lo hizo, hablando de Dios, hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¡Qué gran declaración! Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es, en el corazón de los hombres. Eso solo es verdad del hombre. Ahí en el versículo 21 de Eclesiastés 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El escritor está diciendo, el hombre, su espíritu sube, el espíritu de cualquier otra criatura creada al morir, desciende. Va al suelo, por así decirlo. Deja de existir porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Puedes quitar tu cuerpo y vamos a vivir para siempre. Entonces, la imagen de Dios no está hablando de algún tipo de forma física. La imagen de Dios indica atributos que no se comparten en absoluto con los animales. Y el meollo que le di es personal. El hombre es una persona, tiene personalidad. Estos son sus distintivos, tiene conciencia de sí mismo. Los animales son conscientes, pero no están conscientes de sí mismos. Están conscientes de su ambiente, reaccionan al ambiente, pero no saben que están reaccionando a su ambiente. Meramente es instintivo. Pero el hombre está consciente y reacciona a su ambiente y sabe cómo reaccionar porque reacciona de manera cognitiva. El hombre tiene razón en lugar de tener instinto. El hombre tiene la capacidad de pensar de manera abstracta. El hombre tiene la capacidad de apreciar la belleza, de sentir emoción, de estar consciente en términos morales. Y sobre todo, como lo señalamos la última vez, el hombre tiene la capacidad y la necesidad de relacionarse de manera personal con otros, con otras personas y especialmente con Dios. Y es capaz de amar a Dios y adorar a Dios. Eso es personalidad. El hombre tiene la capacidad de amar. El hombre tiene la capacidad de tener comunión, de conversar, de tener convivencia. El hombre es la única criatura en la existencia, en el mundo de espacio-tiempo, que tiene lenguaje. Ahora, todo eso apunta a la Trinidad, y esa es la razón por la que, como le dije la última vez, el versículo 26 dice, hagamos al hombre, y aquí por primera vez Dios se presenta como más que uno, porque Él está haciendo al hombre a su imagen, y el hombre está hecho para tener relaciones personales. Dios descubre el hecho de que Él mismo es una Trinidad, como bien sabemos, y lo desarrolla a lo largo del resto de las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, de tal manera que Dios en las relaciones de la Trinidad establece el patrón para las relaciones del hombre. Ahora,
Eso, en cierta manera, es la esencia ontológica del hombre, la esencia ética del hombre. Él tiene la capacidad de conducirse moralmente. Él tiene la capacidad de ser santo y justo. Él tiene la capacidad de ser santificado. Él tiene la capacidad de obedecer a Dios. Él tiene la capacidad de recibir salvación eterna y divina. El hombre creado a imagen de Dios, y ese es solo un repaso breve de lo que vimos la última vez, primordialmente indica personalidad y por lo tanto relaciones. Ahora, veamos las tres características que quedan que se describen aquí del hombre. Número 2. El hombre no solo es hecho a imagen de Dios, el hombre es el rey de la tierra. Él es el rey de la tierra. Veamos esto en los versículos 26 y 28. En el versículo 26, después de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios dijo, y señoré. Y después Él pasa a describir todo. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí en el versículo 28 dice, a la mitad del versículo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue diseñado por Dios para ser el soberano del planeta, para ser el rey del planeta. Versículo 26, señoré. Versículo 28, sojuzgadla y señoread. El nombre, por cierto, en el versículo 26 es plural, porque el hombre es un término colectivo. Esa es la razón por la que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después, señoré, en plural, que ellos se enseñoreen. Es un nombre colectivo. El hombre como especie es creado a imagen de Dios, conforme al patrón divino, y se le da la responsabilidad de ser el soberano sobre la creación entera. Y después Dios regresa a lo largo de la secuencia. Usted recordará, si regresa al día 5, vienen los peces, después vienen las aves, después vino el ganado, después vienen las cosas que se arrastran y después las bestias o las cosas vivientes mencionadas al final del versículo 28. Entonces la secuencia es repetida. Todas las formas más elevadas de vida creada, más allá de las plantas, las cuales serán mencionadas en un momento, están bajo el dominio soberano del hombre. Ahora esto involucra algo muy práctico. Vaya al capítulo 2, versículo 19. Y aquí se repite el mismo relato de la creación, pero se añaden algunos detalles. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Ya aprendimos eso. Esto simplemente está resumiendo y repitiendo. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, esa fue la primera responsabilidad que el hombre tuvo. Si iba a ser el soberano sobre la creación, él tenía que identificar la creación. Él tenía que clasificar la creación. Y lo hizo. Él tuvo la capacidad de ver las características de una criatura dada y darle un nombre apropiado, lo cual hizo. Una segunda responsabilidad que el hombre tuvo ahí atrás en el versículo 15, con respecto a la soberanía sobre la creación, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, antes de esto, claro, creó Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora recuerde que todavía no hay maldición, no hay pecado, no hay caída, no hay muerte. Pero aquí, de alguna manera, se tenía que cuidar el huerto de Dios, como algunos teólogos lo han dicho. Necesitaba cuidar el huerto de Dios. No sabemos lo que eso significó, pero esta fue la responsabilidad del hombre, asegurarse de que el huerto de Dios fuera cultivado y floreciera. Ahora regrese al versículo 8 y veamos algo acerca de este huerto. Jehová Dios plantó un huerto al Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles son separados como árboles únicos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel.
Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, las plantas necesitan agua, y entonces la responsabilidad del hombre era asegurarse de que todo fuera cuidado de manera apropiada. No sé todo lo que eso implicaba. Precaída, porque nada podía morir, pero quizás podía florecer de una mejor manera para la gloria de Dios si era cuidado de manera apropiada por el hombre. En el huerto, Dios también le dio al hombre la responsabilidad, como le leí, de nombrar los animales. Vimos eso. Pero regrese por un momento al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes disfrutar de todo eso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es morir? ¿Qué es eso? Esa fue la advertencia, la única advertencia. Entonces, fuera de que Dios coloca al hombre en este huerto con la responsabilidad de nombrar a todos los animales, lo cual muestra sus capacidades cognitivas y también cuidar del huerto. La responsabilidad del hombre era aprender acerca de la creación de Dios, glorificar a Dios por la maravilla de lo que él vio y entonces clasificar la creación y de alguna manera formar o moldear la creación de tal manera que era una honra a su creador en todo sentido. Ahora recuerde, no había temor, no había muerte, no había derramamiento de sangre, pero el hombre, no obstante, tenía la responsabilidad de cuidar del huerto de Dios. Y conforme pensé en eso, pensé en mi jardín. Ahora, yo tengo un jardín caído, tengo un jardín en el cual la muerte existe. Y probablemente yo puedo matar cosas mejor que cualquier otra persona, aunque esté tratando de hacer de que vivan. Y comencé a pensar en el hecho de que usted sabe, todavía vivimos en el huerto de Dios. Ha sido afectado de manera brutal por la caída y el pecado y la muerte, pero todavía vivimos en un mundo que está diseñado por Dios para manifestar su gloria. Y tenemos una responsabilidad, creo yo, de cuidar el huerto de Dios. No sé usted, pero cuando yo salgo al jardín que tenemos en nuestra casa y veo todas estas plantas magníficas y hermosas floreciendo ahí, mi respuesta instantánea es glorificar a Dios y alabarlo. Tengo un hombre que viene cada semana y realmente sabe lo que está haciendo y cuida estas plantas para que siempre se vean hermosas y siempre puede salir y puede cortar esas rosas magníficas. Cuando usted viene a nuestra casa va a encontrar pequeños contenedores llenos de rosas magníficas. Y vi a ese hombre que resulta ser un cristiano y lo ve en un sentido como un siervo de Dios que está dando honor a Dios por la manera en la que él cuida el jardín de Dios. No adoro las plantas de ninguna manera, o a ninguno de los pájaros que llegaron, o ayer, creo que fue el día antier, que tuvimos un hermoso pájaro que visitó ahí nuestro jardín. Esto es algo ocasional que llega a pasar. Inclusive llega a visitar algún pájaro local. Y creo que hay un enfoque razonable en todo esto. Realmente lo creo. Creo que Dios le ha dado un pequeño espacio, un pequeño pedazo de su mundo, del mundo de Dios, y es correcto que ese pequeño pedazo le dé gloria al Creador. ¿No es asombroso cuando usted piensa en todas las plantas que Dios ha creado? ¿Por qué cree que las creó? ¿Para hacer qué? Para darle gloria a sí mismo. Y cuando usted cultiva ese tipo de cosas, usted está haciendo eso. Está desplegando ese poder creador de Dios. Usted sabe, realmente es una bofetada en ciertas partes de Inglaterra. Es una bofetada sobre los ríos muertos de Europa Oriental. Usted sabe, gran parte del mundo comunista fue miope, no vio muy lejos. Por propósitos económicos simplemente destruyeron la creación. Y eso sucede todo el tiempo y no estoy volviéndome algún tipo de loco ambientalista, como son llamados, pero creo que por lo menos hay un mandato de dominio aquí que indica que tengo una responsabilidad de dejar que la creación magnífica de Dios sea desplegada conforme a lo mejor de mi capacidad para que de alguna manera moldee el pequeño mundo en el que vivo en una dirección que va hacia Dios. Esta era la distinción de Juan Calvino, que él quería de alguna manera moldear el mundo secular en algo que pudiera manifestar a Dios y ser sagrado hasta cierto punto. Entonces, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Tenemos una tierra maldecida con que lidiar y eso no es fácil. Pero como Adán, después de que él pecó, necesitamos trabajar un poco al punto en el que sudamos para que la belleza creadora o creativa de Dios pueda estar en despliegue.
y todavía somos administradores, mayordomos de su creación. Y creo que como cristiano siento esa administración, esa mayordomía. Ahora reconozco que este es un planeta temporal, todo va a quemarse, pero mientras que estoy aquí quiero que Dios pueda ser desplegado. Y entonces a Adán se le dio esa responsabilidad. Ahora, de este lado de la caída, de este lado del pecado, no podemos dominar el huerto de Dios como quisiéramos. Es un mundo salvaje y oímos de muerte que ocurre en nuestro mundo. Inclusive tenemos aquí plantas que son mortales, ¿no es cierto? Plantas que son drogas. Tenemos bacteria viviente y cosas así que matan, que han creado plagas que literalmente han resultado en la muerte de decenas de miles de personas. Tenemos animales que matan. No es el huerto que fue originalmente por la caída y la maldición. En el capítulo 2 de Hebreos dice, versículo 8, que Cristo, quien es el hombre supremo, ha sido coronado con gloria y con honor, versículo 7. Y después en el versículo 8 dice, tú has colocado todas las cosas en sujeción o bajo sus pies. Y eso es verdad. Cristo, como el hombre encarnado, verdaderamente es el Rey de la tierra, porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no esté sujeto a Él. Pero observe esta siguiente declaración, muy importante. Pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. ¿No es eso verdad? Cristo es el verdadero Rey de la tierra. Él fue hecho poco más bajo que los ángeles. Él descendió y se volvió uno de nosotros, y entonces Él asumió el mandato del dominio, y debido a que Él es Dios, Él tiene el poder más grande para sujetar la creación a sí mismo. Pero vemos la creación, y estuvo sujeta a Él, versículo 8 dice eso, todas las cosas fueron sujetas a Él. No hay nada que existe que no esté sujeto a Él, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. No vemos al reino animal bajo control, dócil y pasivo. No vemos la vida de las plantas simplemente creciendo y floreciendo sin ninguna necesidad de ser cuidada. No vemos el mundo libre de guerra y odio y matanza y etcétera, etcétera, y enfermedad. Entonces todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él, pero lo veremos. Lo veremos. Algún día todas las cosas van a estar sujetas a Él. Algún día Él invertirá la caída. Él invertirá la maldición. Él será el Rey de la tierra. Observe el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A través de su muerte, Él ganó el derecho de ser el soberano de la tierra, y Él tomará ese derecho, y Él irá a su gloria, Él gobernará este mundo, Él someterá este mundo, y Él nos llevará junto con Él al traer a muchos hijos a la gloria. Entonces podríamos decir esto, que antes de la caída se dio un mandato de dominio al hombre que él podía ejercer. Y él tenía control de todos los animales y tenía control del huerto de Dios. Pero él perdió eso en la caída y será recuperado cuando Jesús, que todavía no ha sujetado todas las cosas a sí mismo, hará eso. Y eso está viendo al reino milenial, la tierra restaurada, el Edén invertido, por así decirlo. Usted recuerda, el profeta Isaías dice que el desierto va a florecer como una rosa, que el león se acostará con el cordero, un niño jugará en un foso de serpientes, y si alguien se muere a los 100 años, morirá como bebé. De tal manera que la muerte, aún en su curso normal, será abatida. Y señalé en una serie de programas de televisión que hice esta semana, y es muy razonable asumir o suponer que la gente que entra al milenio que esté viviendo en la tierra vivirá a lo largo de los 1000 años enteros sin morir. La muerte será mitigada, la maldición será mitigada. Todavía habrán elementos de la maldición en la tierra, porque todavía van a ser gente en la tierra que tenga una naturaleza pecaminosa y que se rebele contra Dios. Entonces, el pecado va a estar aquí, pero va a ser sometido en gran parte. Y después, finalmente, al final de los 1000 años, la tierra entera va a disolverse y se va a crear nuevos cielos y nueva tierra, en donde no hay pecado y no hay caída. Entonces, el hombre reinará con Cristo en el reino. Y un día cuando Cristo sujete a la creación, entonces disfrutaremos de esa sujeción de la creación porque reinaremos con Él. Lo segundo, entonces, que decimos acerca del hombre es que Él es el Rey de la tierra. Él es el soberano de la tierra. Él no es solo una extensión biológica de alguna otra criatura. Él fue hecho de algo diferente, a imagen de Dios, para gobernar este universo. Y Él hará eso en las glorias del reino milenial cuando, junto con Cristo, reine sobre un universo sujeto,
traído a sujeción por Jesucristo mismo. De hecho, en las Escrituras dicen, los profetas lo señalan, el Nuevo Testamento se refiere a esa tierra que será renovada al principio de los 1000 años. Entonces, ciertas características de la maldición van a ser mitigadas en ese punto. El hombre, entonces, recibió esta soberanía desde el principio, y él se levanta por encima del orden creado, y es el soberano, el rey de la tierra. En tercer lugar, en la creación encontramos, regresemos a Génesis, encontramos en la creación que esto también es la responsabilidad del hombre. Dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, en el versículo 27, él dice que él los hizo varón y hembra. Esta es la tercera responsabilidad del hombre, y consiste en manifestar la imagen de Dios, personalidad y relación. Él debe ser el rey de la tierra, él debe cuidar del huerto de Dios, hacer todo lo que puede para guiar y someter al orden creado, para desplegar el poder glorioso de Dios, y él es el propagador de la vida humana. Él es el propagador de la vida humana. Entonces, Dios los hizo varón y hembra. Ese fue el diseño de Dios para el matrimonio y la procreación. Hemos estado hablando del hecho de que la procreación existe en todo el mundo animal. Inclusive hay una capacidad procreadora entre las plantas que se reproducen mediante semilla o semilla en el fruto. Dios le dio al hombre capacidades de relación y después Dios le dio al hombre una ayuda. Dice en el versículo 7 del capítulo 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y conforme usted lee más adelante en este pasaje, versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto no va a funcionar porque tengo que seguir creando personas. Él no puede estar así, tengo que hacerle una ayuda idónea. Ahora, sé lo que la mayoría de la gente piensa, alguien tiene que lavar los platos, alguien tiene que sacar la basura, alguien tiene que hacer la cama. Ese no es el tipo de ayuda. Él necesitaba ayuda en una cosa primordial, y eso era procreación, la propagación de la raza humana. Este era el punto aquí. Él necesita una ayuda, él necesita una compañera, él necesita una compañera perfecta de el polvo, del cual el Señor Dios había formado todo, pero había algo diferente acerca de la manera en la que Él formó a esta ayuda, ahí en el versículo 20. Dios vio la creación entera y no se halló ayuda idónea para Él. No había nada en el orden creado que estuviera a su nivel. Y necesitamos seguir afirmando eso ahora. El hecho de ser un ser humano no es ser un animal glorificado, es ser un ser eterno hecho a imagen de Dios. Y solo había uno, y ese era Adán. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Había algo de qué avergonzarse? No había ningún pecado. Ahora esta sección que le acabo de leer ahí en el capítulo 2 expande la declaración simple del versículo 27b que dice, varón y hembra los creó. Y ahí tiene usted la historia de cómo Dios hizo eso. El capítulo 2 no es una historia adicional, es una expansión del original. Ahora, en ambos lugares, el varón es primero. Varón y hembra los creó. Y el capítulo 1 le dice en el versículo 7, capítulo 2 le dice en el versículo 7 que creó al hombre y ahí en el versículo 18 y en adelante creó a la mujer después. Ahora esto es importante. El hombre es colocado primero y esto es necesario en la creación y muestra la precisión asombrosa del libro de Génesis. Permítame decirle a qué me refiero. La investigación genética confirma esto, ya que el hombre tiene ambas cromosomas X que, por cierto, producen mujeres. Y las cromosomas Y que producen hombres. Los hombres son X e Y, las mujeres no. Si la mujer hubiera sido creada primero y el hombre hubiera sido tomada del cuerpo de ella, entonces la reproducción habría sido imposible, ya que no habría habido nada más que cromosomas X, y si ese hubiera sido el caso, solo mujeres podrían haber sido reproducidas porque las mujeres no tienen una cromosoma Y. El hombre tenía que ser creado primero porque tiene una cromosoma X y una Y, y la cromosoma Y produce un hombre y la cromosoma X a una mujer.
Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y entonces Él entró, tomó un hueso, y de ese hueso, si nos metemos en algo de ciencia aquí, tenía el ADN codificado en la estructura celular, con la cual Él crearía un hombre. Él hizo una mujer a partir de ese hueso, hizo una compañera para Adán, y juntos podían entonces producir hombres y mujeres. Entonces las cromosomas X y las cromosomas Y eran bien conocidas para Dios, aunque que no aparecen en el libro de Génesis. El hombre tenía el material genético para que una mujer pudiera ser tomada de él y estuviera genéticamente relacionada a él, siendo del mismo género, y entonces a través de la relación con ella pudiera procrear tanto hombres como mujeres. Y entonces juntos cumplen el mandato de dominio del versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. La palabra técnica para eso es fecundo. Quiere decir la capacidad de procrear. Y por cierto, esto se encuentra a lo largo de Génesis. No voy a tomar el tiempo, pero usted lo puede hacer. Capítulo 1, Dios bendijo a Noé después del diluvio y sus hijos, y les dijo, muy bien, tienen que cumplir este mandato original, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hagan bebés de manera coloquial, produzcan niños. Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, versículo 16, habla de Abraham y Sara, la bendeciré y te daré un hijo de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes y gentes vendrán de ella. Y en el versículo 20, en cuanto a Ismael, lo bendeciré, lo haré fructífero y lo multiplicaré mucho. Esto es, hacerte fructífero y multiplicarte en el Antiguo Testamento es una expresión de procreación. Entonces, el diseño del hombre y la mujer permitiría que el hombre procreara, lo cual permitiría que el hombre tuviera la responsabilidad maravillosa y el privilegio de producir otros a imagen de Dios. ¡Qué bendición tan increíble! Increíble. Usted trae ese pequeño bebé al mundo, es una persona eterna hecha a imagen de Dios. No hay nada como eso. No hay absolutamente nada como eso, porque esa pequeña vida tiene la capacidad de tener una relación. Sea una relación que yo disfruto con un miembro de la familia como mi padre, que está a un punto, a un extremo del fin de la vida, o sea, con mi pequeña nieta que viene corriendo conmigo con sus brazos abiertos en el aire y me ruega que la levante y le dé un abrazo. Esas son las cosas más ricas en toda la vida, relaciones. Y tenemos el privilegio y el gozo de enriquecer nuestra propia relación en el matrimonio al multiplicar y al traer a esa unión a otros capaces de tener una comunión profunda, personal, de tener conversación, de tener convivencia. Podemos disfrutar con ellos las mismas relaciones personales que disfrutamos uno con el otro. Y por lo tanto, Dios está diciendo, puedes extender este dominio sobre la faz de la tierra, llena la tierra. Génesis 9:1, llena la tierra. Lo mismo en Génesis 1:28, llena la tierra. Dios diseñó el matrimonio, un hombre, una mujer. Eso es claro a partir de lo que le acabo de leer al final del capítulo 2. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se vuelven una carne, y la manera en la que se vuelven una carne es en la vida que viene a partir de ellos. Una carne podría significar que tiene intimidad sexual. Una carne podría significar que piensan de manera semejante, igual, y hacen las cosas juntos. Pero la expresión más pura y verdadera de una carne es cuando los dos, ambos, se unen en una carne, una vida, y ese fue el mandato hacia el hombre, porque al hacerlo el hombre multiplica la imagen de Dios. Por eso hablamos con tanto énfasis a los padres cristianos que tienen pequeños hijos, de que entiendan la administración que Dios les ha dado, de criar ese pequeño hecho a imagen de Dios y llevarlo de regreso al conocimiento de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, Dios estableció esta capacidad de ser fecundos, como es llamado, esta capacidad de procrear. Y Dios estableció el matrimonio como el ambiente, un hombre y una mujer de por vida, en lo cual se llevaría a cabo esto. Fue un recurso de evolución que estaba tratando de explicar la conducta del hombre de una manera de evolución, y no podían descubrir por qué es eso. Esta fue la declaración, esto fue lo que dijeron. ¿Por qué los humanos casi siempre terminan en lo que llaman pares? No podían entender cómo la evolución produce eso. Parece que en nuestra cultura no sucede de esa manera, ¿o sí? Que la gente simplemente anda ahí por todos lados teniendo bebés, y hay todo tipo de niños ilegítimos que nacen, pero la realidad es que de acuerdo con este recurso, dijeron que el 98% de los seres humanos en la Tierra terminan en un par. Y eso es porque Dios nos hizo de esa manera.
Claro, todos los feministas y los homosexuales quieren hacer todo lo que hacen para atacar y destruir la intención de Dios, y han tenido mucho éxito en nuestra sociedad. Y debido a eso, Romanos 1 dice, la ira de Dios ha venido sobre ellos. Bueno, suficiente de eso. El hombre entonces es creado a imagen de Dios. Él es creado para ser el rey de la tierra. Él es creado para ser el propagador de la vida. Y finalmente él fue creado como el destinatario del gozo. Dios quería bendecirlo. Y dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. Dios los bendijo. Él simplemente quería a alguien a quien pudiera bendecir, y los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Bueno, los bendijo con dominio, los bendijo con una imagen divina, con un ser eterno, los bendijo con la capacidad de tener relaciones, los bendijo con personalidad, los bendijo con la capacidad de entender su creación, los bendijo con la capacidad de conocerlo y también de conocerse el uno al otro, los bendijo con la capacidad de reproducirse a sí mismos y llenar la tierra con otros hechos a imagen de Dios, y los bendijo de otra manera. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios llenó este mundo con una variedad tan grande de comida, simplemente en el área de las plantas, simplemente las frutas y los vegetales? Quite la carne, porque no hay muerte en este punto. Entonces el hombre es un vegetariano cuando fue creado originalmente. Pero parece que no hay fin para toda la vegetación, todo lo que crece, lo que cuelga sobre los árboles, para el gozo del hombre. Digo, con frecuencia he pensado en que Dios pudo haber hecho un cielo café, con agua café, y un mundo sin color y arroz. Y entonces todo lo que usted podía hacer toda la vida es comer arroz o lo que fuera. Pero ¿por qué Dios llenó este mundo con una variedad tan grande de plantas, de vegetales, de frutas vegetales? Simplemente abundan. Cada vez que voy a otra cultura, a otro lugar en el mundo, me dan a probar algo que la gente saca del suelo y se la comen. Es realmente asombroso. Algunas de ellas no quiero volverlo a probar, pero probablemente tiene que ver más con la manera en la que son preparados que con lo que se puede hacer para ellos. Usted sabe, cómo cubrirlos con mucho queso o algo así. Pero continúa sorprendiéndome. Usted sabe cómo Dios ha acomodado esto con la capacidad humana asombrosa, y es la capacidad de probar, del sentido del gusto. Usted da por sentado eso, ¿no es cierto? Y la capacidad de oler. Primordialmente piensa que prueba, pero realmente huele más de lo que prueba. Pero Dios nos ha dado la capacidad de probar ciertas cosas. Y qué bendición para que podamos literalmente disfrutar de la bondad inmensa que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, Adán y Eva primero eran vegetarianos. Podían comer cualquier planta que daba semilla que estaba sobre toda la tierra. Y todo árbol en que había fruto y que daba semilla, podían comer de eso. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les serán para comer. Y fue así. De nuevo, eso en cierta manera es una declaración de punto que indica que este fue el patrón establecido permanente. El hombre fue vegetariano y los animales también eran vegetarianos en la creación. ¿Por qué? Porque no había muerte. Nada moría. Dios estableció esto como el patrón fijo original. Era permanente en ese entonces. Y fue así, indica permanencia. Ahora, había únicamente una excepción. Capítulo 2, versículo 9. Estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí en el versículo 16, se les mandó que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Podían comer del árbol de la vida todo lo que querían, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer de lo que era prohibido devastaría el diseño original, produciendo muerte y putrefacción. Bueno, es esa una historia triste, ¿no es cierto? Porque eso es exactamente lo que hicieron. El capítulo 3 cuenta la terrible historia y no sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos si fueron décadas o si fueron cientos de años, pero llegó el momento en el que Eva fue engañada por la serpiente. La serpiente le mintió y ella creyó la mentira. Y ella desobedeció a Dios y comió. Y después Adán deliberadamente desobedeció a Dios y comió, y todo cambió, todo. Capítulo 3, versículo 19. De pronto, cuidar de el huerto no era fácil.
Bueno, de regreso al versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Tu vida entera va a ser un gran desafío. Vas a tener que trabajar duro para poder comer a partir de la vegetación que antes era accesible de una manera muy fácil a ti. Y después en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la primera muerte. Para poder hacer una túnica, una prenda de ropa de piel, Dios tuvo que matar al animal. Y Dios mató al primer animal para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer. Allí en el capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Eso significa que trajo un sacrificio animal, mató un animal. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor aceptó la muerte de animales como un sacrificio, lo cual significa que la muerte animal fue inaugurada por Dios. Era aceptable a Dios dentro del marco de su sistema sacrificial, porque, claro, apuntaba a la paga del pecado, que es muerte, y Dios más adelante permitió que la gente comiera carne. Allí en el capítulo 9, cuando Noé y sus hijos salieron del arca, Dios les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Capítulo 9, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Ahora de pronto va a ser el rey de la tierra, va a tener autoridad sobre estos animales, pero no van a recibir eso con gusto, van a temerte. Sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre el mar y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces no piense que ser vegetariano es la manera cristiana de vivir. Originalmente fue la manera, pero no había pecado. Una vez que hubo pecado, Dios le permitió a la gente comer carne. Y creo que eso es muy importante porque Dios demostró a través de esas muertes originalmente que había muerte por el pecado. La muerte requería un sacrificio. La muerte inclusive requería un sustituto. Ahora, en el reino milenial glorioso que está por venir, la pregunta podría surgir, ¿va a ser igual? Bueno, no. Los animales van a estar domados y no van a ser salvajes, pero van a haber algunos animales que van a ser matados durante el reino milenial, porque de acuerdo con Ezequiel 40 al 48, habrán sacrificios que se lleven a cabo en el templo milenario. Entonces, algunos de ellos van a ser matados por lo menos para festivales conmemorativos en el templo milenario, y el pecado existirá, como dije, en el milenio. Pero habrá cierto regreso al diseño original. El profeta Isaías quiere que entendamos, y lo señalé en alguna referencia a eso antes, pero quiere que entendamos que el mundo va a ser hasta cierto grado diferente. La vaca y el oso van a pastar, y el joven va a acostarse junto, y el león va a comer paja como un buey. El bebé va a jugar ahí junto al agujero de la cobra, y el niño destetado va a poner su mano en el lugar donde está la serpiente y no va a ser lastimado. Entonces, definitivamente va a haber cierta inversión de la maldición, aunque no va a ser total. Isaías 65:25, el lobo y el cordero van a pastar juntos, el león va a comer pasto como un buey, etc. Y una serpiente va a comer polvo. Entonces van a haber algunos cambios. Entonces, resumiendo, obviamente hay mucho más que podríamos extraer al escarbar en el capítulo 2 y veremos si eso es algo que haremos en el futuro. Pero por ahora, Dios creó al hombre a su imagen. Creó al hombre para ser el rey de la tierra, creó al hombre para procrear, para propagarse y para llenar la tierra con otros que serán hechos a imagen de Dios. Él creó al hombre para disfrutar la riqueza de su bendición. Y cuando todo eso fue hecho, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solo las partes, él ya comentó acerca de que las partes eran buenas. En esta ocasión él dice es bueno en gran manera. Esta es la primera vez. Y no tanto las partes, sino que él vio todo lo que él había hecho. De nuevo reiterando que él es el creador, el hacedor de todo. No hay muerte, porque no hay maldad, no hay pecado, no hay caída. Eso concluye toda posibilidad de la evolución. Eso termina con cualquier posibilidad de la evolución, incluyendo cualquier tipo de evolución teísta, lo cual depende de la muerte. No había muerte.
No habían cosas que estaban mutando y muriendo por billones de años durante esta época. Cuando Dios dice un día, Él dice un día, en realidad. Y entonces llega usted al capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso es todo. Ya no hay más. Esa es la historia. Comenzó y terminó en 32 versículos y nos dio el retrato completo del universo creado en su perfección completa. ¿Cree usted eso? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por estas semanas en las que hemos podido ver esto, ver tu poder, tu mano gloriosa. Gracias por ser nuestro creador, nuestro sustentador, el consumador del universo. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo. Gracias por ser nuestro Padre. Que el gran Creador se volvió mi Salvador es una realidad maravillosa. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-54